Me da mucho gusto poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Yo les voy a platicar sobre testimonios y narrativa que han escrito las mujeres en Centroamérica a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué Centroamérica y por qué hablar solo de mujeres y dejar a un lado a los hombres que han escrito testimonios o novelas? Es una buena pregunta para comenzar. Elegí hablar sobre Centroamérica porque es una región un poco olvidada cuando hablamos de la literatura que se escribe en América Latina. A ver, piensen un momento, ¿qué escritores centroamericanos han leído? Y recuerden que cuando nos referimos a Centroamérica estamos hablando de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pocos, ¿verdad? Seguramente en sus clases han leído al nicaragüense Rubén Darío, probablemente el escritor centroamericano más conocido de todos los tiempos. Y tal vez hayan leído o escuchado hablar sobre Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, pero ¿conocen algún otro? ¿Y escritoras? ¿Han leído alguna novela, cuento o poesía de escritoras centroamericanas? Como también vamos a hablar de testimonios y no solo de novelas, seguro han escuchado sobre Rigoberta Menchú, quien en la década de 1980 publicó, junto con la antropóloga Elizabeth Burgos, un importantísimo testimonio que le dio la vuelta al mundo. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en donde habla de las injusticias sufridas por las comunidades maya quichés de Guatemala, derivadas del conflicto armado que asoló esa región durante más de 30 años. Hoy hablaremos de otros testimonios recopilados y escritos por mujeres de la región, menos conocidos que el de Rigoberta, así como de algunas escritoras más recientes que, a través de sus cuentos y novelas, han seguido explorando los efectos de las guerras que azotaron la región durante la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, me voy a detener en los testimonios y la narrativa que varias mujeres escribieron sobre una situación histórica muy específica, la guerra civil y el genocidio, efectuado por los gobiernos militares de tres países, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, ocurridos entre las décadas de 1970 y 1990, a excepción de Guatemala, en donde el conflicto inició un poco antes. Y los efectos que estos conflictos han producido en las sociedades centroamericanas. Aunque en los tres países los golpes de Estado y los levantamientos guerrilleros que lucharon contra estos tienen características propias y una historia particular, podemos decir que de manera general, estos tres países atravesaron por una serie de luchas intestinas terribles, por eso se les llama guerras civiles, entre el ejército y los grupos guerrilleros que combatían a las dictaduras militares. El Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, las Fuerzas Armadas Rebeldes en Guatemala y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Estas guerras trajeron, por supuesto, la violación de múltiples derechos humanos por parte del ejército y los militares, como fue la desaparición forzada, el asesinato, la tortura y los desplazamientos de comunidades enteras. Voy a empezar hablando de los testimonios. Recordemos que este tipo de discurso remite a una narración producida por un testigo que presenció o participó de los hechos narrados. Los testimonios, por lo tanto, son textos que están profundamente vinculados con la experiencia vivida de una persona en una situación determinada y en ese sentido se alejan de las novelas o de los cuentos porque el pacto de lectura que este tipo de discurso nos pide no es el mismo que el de una ficción. Cuando alguien narra o escribe su testimonio, le está solicitando a quien lo escucha o a quien lo lee que crea que lo que está diciendo es verdad, que es algo que en realidad sucedió. Es decir, establece un pacto de veracidad que, por lo general, implica la recuperación de la memoria de una persona o de una comunidad que ha quedado marginada, que ha sido víctima de algún tipo de agravio y que quiere contar a otras personas esto que ha vivido para que se conozca. Pensemos, por ejemplo, en los testimonios de los sobrevivientes judíos de los campos de concentración, a quienes sufrieron torturas en manos de militares durante las dictaduras del Cono Sur en Argentina, Chile o Uruguay, o los testimonios de los estudiantes que fueron reprimidos el 2 de octubre de 1968 en México. Todos estos testimonios han sido muy importantes para poder contar otras historias y recuperar otras memorias con el fin de conocer parte de la verdad de lo ocurrido en esos momentos. Pues, al igual que en los casos que acabo de mencionar, en Centroamérica también hay una tradición importante de producción de testimonios vinculada justamente con la experiencia de las personas que vivieron estas guerras civiles, guerrilleros y guerrilleras, pero también
parte de la población civil e indígena que fue víctima de las injusticias y violaciones realizadas por los militares. Por lo general, cuando hablamos de guerrilla, contamos con los testimonios de hombres que han ido a la lucha, como fue el caso de Che Guevara o de Fidel Castro en Cuba. Pero en Centroamérica tenemos además varios testimonios de mujeres que formaron parte de la resistencia a las dictaduras militares. Por ejemplo, en 1977 se publicó en México Somos Millones, la vida de Doris María, combatiente nicaragüense, en el que Doris Tijerino prepara junto con la estadounidense Margaret Randall el testimonio de su experiencia como guerrillera en el Frente Sandinista. Randall fue una actora muy importante para el florecimiento de testimonios en la región, ya que, además de publicar varios testimonios de la guerrilla nicaragüense, colaboró en la creación de talleres que buscaban promover campañas y brigadas culturales para animar a los excombatientes y a las y los civiles en general para que compartieran sus experiencias. Además del de Doris Tijerino, Randall publicó otro libro sobre el testimonio de las combatientes nicaragüenses en 1980. Todas estamos despiertas, testimonios de la mujer nicaragüense hoy. Estos testimonios son muy interesantes porque, a pesar de que están recopilados a la luz del triunfo del sandinismo y que de alguna manera exaltan el trabajo de la guerrilla, también dejan entrever los problemas que las combatientes vivían en las células de los grupos armados que estaban obviamente atravesadas por el machismo. Por ejemplo, a las mujeres se les asignaban las típicas tareas asociadas con los estereotipos y los roles de género femeninos. Cocinar, recabar fondos, organizar las celebraciones, apoyar emocionalmente a sus compañeros de lucha, pero muy pocas veces ocupaban posiciones de toma de decisión, desarrollaban estrategias o hablaban en las tribunas. También muestran a las mujeres como un grupo diverso y en conflicto, en el cual también existían diferencias y desigualdades debidas a la clase social. Otro libro que recupera la experiencia de las mujeres en la guerrilla es No me agarran viva, la mujer salvadoreña en la lucha, libro publicado en 1987 por la escritora Claribel Alegría en colaboración con el estadounidense David Falco. En esta narración, que mezcla recursos del testimonio y de la novela, se cuenta la vida de la comandante Eugenia, seudónimo de Ana María Castillo Rivas, a través de entrevistas a quienes la conocieron, a su familia, a sus camaradas de lucha, a otros comandantes. El texto inicia y termina con la muerte de Eugenia y va tejiendo el relato de su vida a través de la recuperación de distintas voces que la muestran como una heroína, un ejemplo a seguir, pero además en la que se entretejen, junto con la historia de Eugenia, la historia de muchas otras mujeres revolucionarias. Todos estos textos testimoniales están escritos desde la empatía y la afinidad con las guerrillas. Las y los combatientes se nos presentan como héroes y heroínas, ejemplos a seguir, en donde se rescatan valores como el sacrificio, la entrega y el compromiso con el movimiento. Pero también, como ya había comentado, en estos textos pueden entreverse algunos problemas que serán retomados en las novelas testimoniales posteriores. El machismo, la ceguera ideológica de muchos revolucionarios, así como ciertas discriminaciones y el desigual papel de la mujer en el movimiento armado. Todos estos testimonios nos narran la experiencia de la guerrilla vivida, no por los hombres, que suelen ser los protagonistas, como les decía, de estos relatos, sino por mujeres. Y en ese sentido, nos dan información valiosísima sobre el papel que éstas ocupaban en estos movimientos, cuál era su cotidianidad, cuáles sus dudas y los conflictos que vivían. Ahora bien, sobre la lucha armada y sus consecuencias, no solo se escribieron testimonios, también se publicaron novelas, textos de ficción que retoman esta situación histórica desde otro ángulo que permitió a distintas escritoras explorar el sentido de la lucha y sus efectos sociales, afectivos y políticos. Como no cuento con mucho tiempo para hablar de las múltiples ficciones escritas en torno a los conflictos armados de la época, me voy a centrar en tres escritoras. La nicaragüense Yoconda Belli, la salvadoreña Claudia Hernández y la guatemalteca Carol Sardello. Voy a comenzar con Yoconda Belli y su primera novela, La mujer habitada, publicada en 1988. Esta tiene como protagonista a Lavinia,
una joven nicaragüense perteneciente a la burguesía que después de regresar de hacer sus estudios de arquitectura en Europa, entra a trabajar en un despacho donde conoce a Felipe, un combatiente del Frente Sandinista, se enamora de él y decide unirse al movimiento armado. A la par de la voz y de la historia de lo que Lavinia está viviendo y digamos de su despertar a la realidad social del país, en ese sentido, es una novela que se inserta en la tradición de las novelas de formación. Aparece la historia de otra mujer que viene del pasado lejano, Itzá, a través de cuya voz se narra la historia de otra lucha, la de los pueblos indígenas frente a la conquista española. La novela, además, pone en juego distintos niveles del conflicto personal que vive Lavinia. Conflictos con su propia familia, en la cual padre y madre están completamente ausentes, y además, obviamente, no comparten la visión política de su hija, pero también conflictos con respecto de Felipe, quien está lleno de ideales y tiene un gran sentido de la justicia social, pero que a su vez tiene muchas conductas machistas. Y conflictos finalmente con sus compañeros del frente, pues Lavinia se da cuenta de que en estos movimientos de izquierda también hay machismo y discriminación contra las mujeres, igual que sucede en el mundo de donde ella viene, ¿no? El de la clase acomodada salvadoreña. Permítanme leerles un breve fragmento de la novela que justamente sitúa a Lavinia ya cuando está en el frente, en pleno combate, nada más para que tengan una probadita del estilo de Belli, y a lo mejor con eso se les antoja leer la novela. Lavinia sintió en el tumulto de sus venas la fuerza de todas las rebeliones, la raíz, la tierra violenta de aquel país arisco e indomable, apretándole las entrañas, dominando sobre la visión del muchacho, la visión de sí misma proyectada en aquellos ojos adolescentes, en el amor y el odio, en el bíblico no matarás. Supo entonces que debía cerrar el último trazo de todos los círculos, romper el vestigio final de las contradicciones, tomar partido de una vez y para siempre. Se desplazó veloz, se sitió frente a frente al hombre fornido que la apuntaba y apretó sus dedos agarrotados y duros sobre el gatillo. Ahí la dejo. ¿Quieren saber qué pasó con Lavinia? Pues busquen esta novela. Desplacémonos ahora hacia Guatemala para hablar de Carol Sardeto. Además de ser escritora, ella es abogada y diplomática. En 2004 publica su primera novela que lleva por título Con pasión absoluta, que como ven es un juego de palabras entre pasión y compasión. Al igual que Gioconda Belli, la novela de Sardeto está construida a partir de la mirada de un personaje femenino, Irene, que también vuelve a su tierra natal después de vivir en el extranjero para acompañar a su abuela, Toya, que tiene una enfermedad incurable y que está a punto de morir. A su regreso, Irene se confronta con su pasado, su propia historia personal, marcada por la separación de sus padres y la obligación impuesta por el padre, quien hace uso de todo su poder patriarcal, de sacar a Irene y a su hermano de la casa materna y obligarlos a ir a vivir con él y emigrar a los Estados Unidos. La historia de Irene en esta novela sirve como metáfora de lo que sucede en todo el país, ¿no? Porque el libro está constantemente trazando paralelismos entre esta historia personal de Irene, la ruptura del núcleo familiar y cómo este núcleo familiar y la propia vida de Irene se desintegra, pues con la incertidumbre, la frustración, la rebeldía del pueblo guatemalteco afectado por la guerra civil y obviamente todas sus consecuencias devastadoras, ¿no? En ese sentido, esta es una novela que se sitúa no como la de Gioconda Belli en pleno conflicto, ¿no? La de Gioconda Belli narra el conflicto de una mujer que decide, digamos, de una mujer adinerada que decide abandonar su clase social para unirse a la guerrilla, ¿no? Y todo lo que implica esta decisión, ¿no? Para la vida de la personaje principal. Y aquí, en la novela de Carol Sardeto, más bien ya nos movemos de tiempos y estamos ya en una temporalidad distinta, posterior al conflicto, ¿no? Y entonces más bien la novela lo que retrata y lo que va a trabajar es todos los efectos que produce
la guerra, ¿no? Y como les comentaba, justamente se hace un cruce entre la historia personal de Irene y la historia del país, ¿no? Y bueno, yo ya voy a cerrar este recorrido con Claudia Hernández y El Salvador. Claudia Hernández es la más joven de las escritoras de las que les he hablado el día de hoy y es más conocida por sus relatos breves. De hecho, ha publicado ya varios libros de cuentos, pero también ha escrito novelas. Y yo les voy a hablar de una de sus novelas que lleva por título Tumba, Rosa, Quema, que fue publicada en 2017. Al igual que la novela de Sardeto, esta retrata la realidad del país centroamericano una vez terminado el conflicto armado. Aunque nunca se menciona el nombre del lugar donde ocurren los hechos, es fácil identificar la realidad representada en la novela con El Salvador. El personaje principal también es una mujer. Ella es una excombatiente de la guerrilla que se enfrenta a la dura realidad económica y social del periodo de posguerra, en donde trata de sacar adelante a sus 4 hijas y recuperar a una quinta, de la que fue separada durante el conflicto armado y adoptada por una pareja de franceses que se la llevan a vivir a París. Todo esto en una sociedad atravesada por el machismo, por la impunidad, por la burocracia absurda, por el clasismo, ¿no? Entonces, la novela mezcla pasajes del presente y del pasado guerrillero de esta personaje principal, que no sé si se han dado cuenta, pero no he dicho su nombre, porque justo en la novela no tiene nombre, ¿no? De hecho, en esta novela todos los nombres están borrados, los del barrio, los de la ciudad, el país, pero también los nombres de las mujeres que lo habitan. Entonces, veamos cómo plasma esto Claudia Hernández en su texto, ¿no? Les voy a leer un fragmento de esta novela. La encontraron lavando la ropa de un bebé. Sabía que lo que ganara con eso no le alcanzaría ni para viajar a la capital, pero lo hacía porque ningún centavo estaría de más en la carrera para conseguir la cantidad solicitada. Si luego no lo lograba, nadie podría acusarla de no haberlo intentado o de haber dejado pasar las oportunidades. La persona le preguntó si creía que podría llegar a conseguirlo. Ella respondió que, si no lo conseguía ese año, lo conseguirían muchos. La persona preguntó si no confiaba en el ofrecimiento que ella, a través de la oficina, le había hecho llegar. Ella tardó en responder. No quería parecer grosera, pero, en verdad, no confiaba en los ofrecimientos. Había aprendido que la gente cambia de parecer. Contestó que a veces la situación no permite que las promesas o las intenciones se cumplan. La persona no trató de convencerla. La gente de la oficina que la ayudaba le pidió que dejara de lavar por un momento y les enseñara su casa. A la persona le pareció curioso que no tuvieran árbol de Navidad. Decidió enviarles uno y también regalos después de que la hija mayor dijo que ella, de buena gana, y sus hermanas, obligadas, habían decidido donar ese dinero para el viaje de su mamá. Quería también donar el dinero que le pagaría a la señora por cuidarlas, pero su madre no aceptó dejarlas sin supervisión. Bueno, yo ya nada más para cerrar, quiero invitarles a acercarse a estas narraciones, ¿no? O sea, tanto a los testimonios que podemos vincular con un discurso, digamos, más documental, que busca compartir una experiencia vivida, y el de las novelas de Yoconda Belli, Carol Sardeto y Claudio Hernández, cada una con un estilo muy propio, que nos permite explorar, sentir y vivir a través de sus relatos cómo afecta y cómo quiebra la experiencia de haber atravesado por una guerra civil. Y cómo esta deja profundas cicatrices en los cuerpos y en las vidas de las mujeres que la vivieron. Muchas gracias por acompañarnos.